Garantías Comunitarias es una firma colombiana que ya está en diferentes países de Latinoamérica, está cumpliendo 5 años en el mercado y por eso hemos invitado a Felipe Rojas, que siempre tiene buenas noticias y además mucha información sobre este modelo, Felipe, de las garantías comunitarias. Bienvenido. Gracias, Juan Carlos, por invitarme. Felipe, empecemos por contar sobre su primera creación. Usted me dice, yo fui el creador del primer módulo actuarial para coberturas de riesgo y garantías de consumo. Eso traducido al español, ¿qué significa? Bueno, estamos en el año 1997 y se quería crear un modelo actuarial que pudiera garantizar operaciones de consumo. En ese momento habían garantías para la producción de bienes y servicios, pero no para consumo, sí, que es el que cierra la brecha productiva. Resulta que siempre los gobiernos, siempre las empresas que se especializan en coberturas, siempre lo hacen para la cobertura de oferta, o sea, la cobertura que necesita el empresario, la garantía que necesita el empresario. Pero resulta que el empresario necesita también que a la persona que le va a comprar sus bienes y servicios le den un crédito de consumo y ese crédito esté garantizado. Sí. Entonces nosotros nos especializamos en ese tipo de cobertura, en la cobertura de demanda, en la cobertura de consumo. Felipe, vamos a explicar muy claramente que todos nuestros televidentes internacionalmente entiendan qué es una garantía. Una garantía es un mecanismo idóneo, admisible, por el cual una persona que siendo sujeto de crédito para una entidad financiera no cuente con el codeudor que la entidad le solicita. No necesariamente el codeudor hace que el crédito se vuelva bueno. Sí. No, un crédito es bueno porque se puede pagar, pero siempre hay un requisito de tener una cobertura adicional. Sí. Ahí surge una cobertura que se llama garantía, que es un mecanismo técnico que evita el codeudor de carne y hueso y que permite que la entidad tenga una mejor posición en cuanto a sus provisiones, que tenga una mejor ecuación para cuando está determinando cuál es la probabilidad de incumplimiento, cuál es la exposición del activo, para que tenga una mejor cobertura. Felipe, ¿a qué se refieren ustedes cuando hablan de cámaras temporales de compensación del riesgo? Resulta que lo importante de una cobertura de riesgo es que no deje volver en mora la cartera, es que no deje poner en mora la cartera. Y adicional a que no la deje poner en mora, es que la entidad tenga que provisionar lo menos posible de esa cartera. Entonces nosotros diseñamos un modelo que se llama cámaras de compensación, en donde cuando el cliente queda en mora en la cuota, nosotros pagamos la cuota. En esa medida se nivela el proceso. Hay entidades que no pagan la cuota y simplemente pagan el crédito completo a los 120 días o a los 150 días de vencido. Eso genera que la entidad que está siendo sujeto de las coberturas quede en mora, tenga que provisionar, aumente sus gastos a nivel de costas de abogado y tenga que reportar a su cliente. Cuando existe una cámara de compensación temporal, la cámara asume solidariamente el costo de la cuota y por ende la entidad queda al día, el cliente queda al día, el cliente le debe a la cámara de compensación, que no lo reporta, sino que empieza a cobrarle la cuota de una manera prejurídica, sí, y le da la nueva oportunidad al cliente para que él siga al día. Felipe, me llama mucho la atención que ustedes desde el primer día del comienzo tenían una visión internacional muy fuerte, tanto así que ya están en Panamá, en Perú y están preparando su llegada a otros países. Sí, el proyecto siempre fue ser un jugador regional, ser un jugador de coberturas de riesgo a nivel regional. Y la experiencia la empezamos con Panamá, después fuimos a Lima, a Perú, y ahora queremos tener Costa Rica y Ecuador para quedar con lo que hemos llamado 5 países, un solo equipo, ampliando una región mucho más grande, no identificándonos como estando en diferentes países, sino simplemente a ampliar una región que geopolíticamente tiene otros territorios y tiene otras condiciones, y estar ahí. Hoy tenemos unas alianzas muy importantes en Panamá con la Confederación Latinoamericana de Cooperativas, en Lima en Perú pues con todo lo que es FOGAPI, Fondo de Garantías de la Pequeña Industria.
creciendo, ampliando mercados, con negocios con la Caja Metropolitana de Lima. Entonces, yo pienso que el mercado latinoamericano necesita un producto como el que nosotros venimos desarrollando desde hace 5 años, que hoy tiene un beneficio para las comunidades de más de 130.000 personas que se han beneficiado directamente del producto, que hay más de 65 instituciones financieras que trabajan hoy con el producto, entre bancos, compañías de financiamiento, cooperativas financieras de aporte y crédito, mutuales, fondos de empleados, empresas del sector real. Entonces, esa es la propuesta, o sea, llevar una propuesta tecnológica e innovadora a todo lo que es Latinoamérica en cuanto a las coberturas de riesgo. Felipe, lo que yo veo de garantías comunitarias es que la tecnología ha sido un gran aliado, les ha permitido a ustedes ir mucho más allá. Cuéntenos de eso. Sí, o sea, este mercado de las garantías es un mercado en donde el costo de la cobertura debe ser el costo mínimo requerido para que el producto sea viable. Uno podría cobrar por una cobertura lo que quisiera, pero resulta que el cliente no lo acepta. Entonces, ¿cómo hacer que el producto, manejando unos niveles de comisión aceptados por el cliente, aceptados por las organizaciones financieras, sea rentable? Entonces, se tuvo que diseñar un componente tecnológico muy avanzado, en donde nosotros podamos en tiempo real comunicarlos con las entidades, que las entidades entren a nuestras plataformas y a través de archivos planos conecten la información y automáticamente el sistema les esté facturando, les esté entregando todos los indicadores y la información que les permite a ellos entender qué han cobrado, qué no han cobrado, qué han movilizado, qué tipo de cobertura adicional tienen, qué tipo de beneficios tienen, sin necesidad de que una persona vuelva a mirar la información, vuelva a digitar la información, sino con una sola opción que la tiene la entidad original, que es la que nos está reportando la operación. Felipe, ¿a qué se refiere usted cuando menciona en su lenguaje de garantías comunitarias, usted habla de la ecuación de pérdida esperada? Lo que pasa es que las entidades financieras tienen que responder a una ecuación de las superintendencias que se llama pérdida esperada, que es donde cada uno de los créditos que colocan se tiene que analizar desde la probabilidad de incumplimiento, desde la exposición del activo, en este caso el de la entidad financiera que coloca el recurso, y desde la probabilidad que ese crédito que coloquen entre en mora y que tenga una garantía X, que tenga una contabilización para el nivel de provisiones. Con la ecuación que nosotros hemos diseñado, pagando en cuotas, pagando en tiempo real, teniendo un colateral financiero admisible en depósitos, o sea, garantizando la operación con depósitos o con una fiduciaria, con un patrimonio autónomo, esta ecuación se pone a provisionar lo menos posible a la entidad financiera. Sí. Y si pone a provisionar lo menos posible a la entidad financiera, va a haber un mayor nivel de rentabilidad de la entidad. ¿Por qué? Porque no existe probabilidad de incumplimiento, porque el cliente está al día, porque nosotros le pagamos la cuota, porque al estar al día no hay exposición del activo. Y si llega un momento en que el cliente puede quedar en mora reiterativamente o reiteradamente, nosotros con la cobertura en depósitos, que se vuelve un colateral financiero, con cero provisión, le generamos una ecuación de rentabilidad mucho mayor a la entidad que hoy tiene o que tiene cuando tiene un bien mueble, por ejemplo. Felipe, finalmente, la teoría que usted sostiene del apoyo al 98% de las unidades productivas del mundo, ¿cómo es que funciona eso? Hombre, cuando el mundo se quebró en el año 2008, se quebró porque no tenía acceso al crédito a las grandes megacorporaciones. O sea, el 2% de la economía del mundo. Sí, no tenían acceso al crédito. Obviamente no tener acceso al crédito a esas unidades genera un gran vacío porque hay mucha producción que se mueve a través de esas unidades. Pero resulta que las estadísticas siempre dan de que el 98% de las unidades económicas en el mundo son pequeñas y medianas empresas. Claro. Y esas pequeñas y medianas empresas todos los días son las que menos posibilidades están teniendo de acceso a los recursos del sector financiero convencional, por falta de criterio, por falta de proyectos bien presentados, por falta de coberturas de riesgo. Claro. Entonces, nosotros le estamos jugando a eso, a ese 98% de las unidades económicas que necesitan una cobertura de riesgo para poder ser viables ante las entidades financieras y cooperativas, para poder fortalecer mucho más su propuesta de valor. Felipe, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Van 5 años ya de garantías comunitarias y esperamos que sean muchos
más y muy productivos. Ok, muchas gracias a ti por invitarme y esperamos que sí, que sean muchos años más.